Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana trae una clase para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estudiar el libro de los Hebreos. Vamos a seguir con la clase, pero previo vamos a adorar al Dios de la gloria. Vamos a adorarlo, hermanos. ¡Vamos! ¡Arriba! Eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Vivir en noche y cantar, celebrando su poder, con la alegría del corazón. Como el que bajo la flauta, monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra, por siempre. Bien, hermanos, vamos a continuar con la clase en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 30 en adelante. La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hay una pregunta. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jafet, de David, de Samuel, de los profetas. Porque por fe conquistaron reinos e hicieron justicia y alzaron promesas, taparon boca de leones. Amén. Bendito Dios y Padre de la gloria. Te doy la gloria, la honra, Señor. Tú eres mi Dios, Señor. Yo creo en ti. Te pido que el Espíritu Santo me ayude a poner palabra en mi boca para poder plasmarla en esta clase. Todo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, la clase de hoy día es la valentía de la fe, parte 1. Les recuerdo, la valentía de la fe, parte 1. Como una forma de introducción, la fe es confiar completamente en la palabra de Dios. Eso es la fe. Es confiar incondicional en lo que Él dice, estrictamente sobre la base que Él lo ha dicho. El hecho es de que confiamos en que Dios dice o no confiamos. Confiamos en nuestro propio intelecto, insto y en actitudes. Estas son las únicas dos formas. O le creo o no lo creo. Ahora bien, el primero es nuestro propio camino, es la incredulidad. Mire usted, nuestro propio camino es de la incredulidad. Y el segundo punto, el camino de Dios es el camino de la fe. La fe ilustrada en Hebreos
en el libro de los Hebreos capítulo 11, que es el libro que estamos estudiando, es la que toma la palabra de Dios como viene y actúa basado en ella. Arriesgándolo todo, hermanos, es fe que no pregunta, hermanos, ni pide señales o direcciones milagrosas. No busca señales, maravillas ni explicaciones en que podemos entender, en la que podemos glorificarnos. No es la fe. Es duda en que busca pruebas a su alrededor. Todo aquello que requiere más que la palabra de Dios es duda, no fe. A veces Dios da explicaciones y razones por su palabra, pero no está obligado a hacerlo y la fe no lo demanda. Como dijo Jesús a Tomás en el libro de Juan capítulo 20, versículo 29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por lo tanto, la fe está opuesta a la naturaleza humana, opuesta al sistema del mundo. Suele exigir que aceptemos de Dios aquello para lo cual no vemos ni lógica ni razón. Ahora, a un judío del primer siglo casi siempre le salía costoso volverse cristiano. ¿Por qué? Porque solía costarle amigos, familia, privilegios en la sinagoga, trabajo o posición social, respeto comunitario, trabajos, tradiciones de los judíos que consideraban tan valiosos, inclusive algunos que Dios había instituido para un momento particular. Los judíos que recibieron esta epístola estaban tentados a mantener un pie en cada uno de los dos mundos, a aceptar el cristianismo, mientras se aferraban tanto a que pudieran estar en el judaísmo. Algunos intentaban hacer el viaje del nuevo pacto mientras mantenían sus barcas bien amarradas al muelle del antiguo. Este capítulo nos muestra a que aquellos judíos reacios, que los seguidores fieles de Dios en el Antiguo Testamento, no eran como ellos. Observe usted que acá estoy hablando de dos tipos judíos. Los judíos del Antiguo Testamento eran diferentes a los judíos del Nuevo Testamento. Cuando los fieles del Antiguo Testamento se decidieron por Dios, le adoraron todo a Él, porque tenían la visión correcta de quién era Dios. La fe correcta tiene una base en la teología correcta. La fe cree y obedece a Dios porque sabe que Dios no puede mentir. Se puede confiar en un Dios como este. No tiene sentido hacer algo diferente a confiar en Él y obedecerle. Por supuesto, hermanos, la incredulidad es ciega a esta clase de Dios. Por lo tanto, considera locura la confianza y la obediencia. Caminar por vista. La fe, pues, tiene base en la actitud de una persona hacia Dios. Tal vez la señal suprema de la fe es la fe verdadera, que sea la valiente. Es una fe
que lo hace, como lo vamos a explicar luego, es con valentía, esa es la fe. Creer y seguir a Dios no es tan difícil cuando las cosas van bien. Cuando la mayoría de nuestros alrededor son creyentes, como muestra fe, nos cuesta poco. La fe se demuestra cuando enfrenta el desastre, cuando enfrenta la persecución, cuando enfrenta la prueba, el ridículo, y sigue sin vacilar. No tenemos una fe grande, por muy valientes que seamos. Hermanos, ciertamente Moisés demostró una valentía al enfrentar al faraón, pero el escritor de los Hebreos escoge a otros modelos de la fe. Cuando nosotros vemos el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 30 al 40, nos muestra tres formas de las cuales la valentía demuestra la fe. La primera de ellas es conquista en las luchas. 2, continúa en el sufrimiento. Y 3, cuenta con la salvación. Vamos a desglosar cada uno de ellos. Conquista en las luchas. Hermanos, la vida siempre es una lucha para el creyente. El camino de Dios no es el camino del hombre. Mientras el creyente esté en el mundo, tendrá luchas con este conflicto. La única arma eficaz que posee en esta lucha es la fe. Precisamente por esa fe llegamos a muchas luchas. Solamente por la fe podemos enfrentarlas y conquistarlas. Voy a mencionar unos ejemplos. Josué y los israelitas en Jericó. El libro de Hebreos nos dice en el 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearles 7 días. Vamos a explicarlo. Los muros de Jericó eran estructuras masivas. Algunos muros de ciudades de aquella época eran tan anchas que podían transitar 2 carros en ambas direcciones. Así era el muro de Jericó. Jericó era una ciudad fortalecida, era una fortaleza ubicada estrictamente cerca de la desembocadura del río Jordán. Y sus muros estaban diseñados para proteger del más fuerte ataque del enemigo para usual, de acuerdo a aquella época. Era prácticamente inexpugnable. Escuche hermano, habían pasado 40 años desde que Israel había cruzado el Mar Rojo por fe. De acuerdo al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 29. Y era ese el último acto de fidelidad con implicaciones que habían exhibido colectivamente. El viaje por el desierto de Sinaí, que había requerido por lo menos de 40 semanas, lo hicieron en 40 años. Porque Dios juzgó, oiga bien, en vez de ser 40 semanas, fue 40 años. Porque Dios juzgó el pecado de la generación anterior, obligándolos a desertar, o sea, morir en el desierto. Su grosera incredulidad se manifestó
con sus continuas quejas, con su idolatría, haciéndolos indignos de entrar a la tierra prometida. No hay nada en esos 40 años digno de emocionarse en un capítulo sobre la fe. No hay nada. Solamente cuando Israel llegó a Jericó, volvió a mostrar la fe en Dios. Hermanos, Jericó era el primer obstáculo en Canaán. Y desde la perspectiva humana, parecía un obstáculo insuperable para aquella multitud heterogénea de antiguos esclavos que habían estado vagando por círculos en el desierto durante tantos años. Su ubicación era estratégica. Sus muros eran altos, anchos, y sus soldados estaban entrenados y eran bien armados, entrenados y armados. El informe negativo de los 10 espías que habían ayudado a explorar la tierra no era impreciso, era algo exagerado, pero básicamente era correcto. El libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 28 dice: este pueblo es mayor y más santo que nosotros, las ciudades grandes y muralladas hasta el cielo. Ahora, Moisés no le reprendió por el informe que fuera erróneo, sino por la incredulidad y el miedo con que dieron la noticia y fue recibida. Cuando leo el libro de Deuteronomio, lo estudio, capítulo 1, versículo 29 al 30, dice: no se asusten ni tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes como vieron que lo hizo en Egipto. Ahora, el obstáculo real no era Canaán, sino la incredulidad. La única dificultad para Dios era que su pueblo fuera con él. Después Dios usaría el ejército de Israel para conquistar la tierra. Pero su plan para Jericó era que el pueblo no hiciera más que unos cuantos actos. Usted entienda, unos cuantos actos simbólicos para mostrarles a ellos y a los cananeos cuán poderoso es Él. Todo lo que los israelitas tenían que hacer era una marcha, mire usted, era una marcha alrededor de la ciudad una vez por día, durante 6 días, con 7 sacerdotes al frente que llevaban cuernos de carnero delante del arca. El día 7º debían marchar 7 veces alrededor mientras los sacerdotes hacían sonar los cuernos. Finalmente, cuando los sacerdotes dieron el último sonido, todo el pueblo debía gritar, entonces caería el muro de la ciudad, de acuerdo al libro de Josué, capítulo 6, versículo 3 al 5. El pueblo obedeció con fe. Oigan, esto es interesante, porque el pueblo obedeció con fe y las murallas cayeron como estaba predicho. Militarmente, los 7 días de marcha no exigían nada, pero psicológicamente exigían una gran cantidad de valor. El plan debió haber sido vergonzoso, sí, hermanos, para Israel. Este plan parecía vergonzoso para Israel,
Así no se conquistan ciudades, dale vueltas. Todo el esfuerzo parecía completamente absurdo para los habitantes de Jericó y probablemente incluso para muchos israelitas. Suele ser más fácil pelear y no tener fe. Si peleamos, al menos tendremos cierto respeto del mundo. Incluso si perdemos, pero la fe siempre parece necesaria a los ojos del mundo. Una de las cosas más sorprendentes de Josué en este capítulo 6 es que no se registran ni una sola palabra de duda o queja. Los israelitas creyeron lo que el Señor les había dicho. Por medio de la fe de Josué, e inmediatamente comenzaron a prepararse para la marcha. Vea usted Josué capítulo 6, versículo 8. Durante toda la semana marcharon cuidadosamente y fielmente. Fue una piedra angular de la fe en la vida de Israel. Dios se deleita en matar el orgullo de los hombres y acabó con el orgullo de Jericó, haciendo que los muros de la ciudad cayeran de modo más simple posible, tal como unos años después enviar a un muchacho para matar al gigante Goliat y hacer huir a los filisteos. Con la derrota de Jericó, también demolió cualquier orgullo de los israelitas. Pudieron haber tenido, era obvio, hermanos, que su parte era simbólica. Ellos no podían atribuirse el mérito, todo lo que Dios quería de ellos, era solamente la fe. Y eso fue lo que dieron. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Alguien ha dicho que hay 4 clases de fe. Y esto es interesante que usted lo entienda. Hay una que se llama fe receptora. ¿Cuál es esa? Como cuando llegamos con las manos vacías a Cristo en la salvación. Esa es la fe receptora. La segunda es una fe calculadora que cuenta con que Dios obre por nosotros. La tercera es una fe arriesgada que se mueve en el poder de Dios, usando hacer lo imposible. Y la cuarta es una fe reposada, la clase de fe que en medio del dolor, del sufrimiento y el rechazo se siente confiado en que Dios librará. Hermanos, entendamos esto. En la caída de Jericó vemos la fe que se arriesga. El pueblo de Israel estaba dispuesto a hacer todo, a arriesgarlo todo, porque creían en Dios y con conformidad exacta con la instrucción divina marcharon. Sonaron los cuernos, gritaron, no añadieron nada ni dejaron nada por fuera. Hicieron todo lo que Dios mandó hacer. Solamente ellos obedecieron. Ahora bien, vamos a ver a Rahab. Cuando vea usted el próximo versículo, Hebreos 11:31, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Vamos a ver. Rahab era una candidata improbable para el salón de la fama de los fieles. Por un lado era prostituta, por el otro lado era una gentil,
pero además de gentil era una cananea y de hecho era amorrea, una raza a la cual ya había señalado Dios para la destrucción. Desde mucho antes, vea usted, estudie el libro de Génesis capítulo 15, versículo 16. Sin embargo, así es como obra la gracia. Entiéndalo bien. Así es como obra la gracia de Dios. La misericordia está abierta a todo aquel que la reciba. Y su gracia siempre ha sido más amplia que solo para Israel. Incluso en los tiempos del Antiguo Testamento. Rahab no tenía más luz que ningún otro habitante de Jericó. Sin embargo, y ahí está la diferencia, creyó. Mientras los demás fueron incrédulos, fueron los más que solo incrédulos, fueron desobedientes. Entienda esto. La implicación es esta. No solo sabían que Dios estaba con Israel, también sabían que Él les había llamado de alguna forma. Esto es a los habitantes de Jericó. Sin embargo, rechazaron la palabra de Dios y quisieron matar a los espías israelitas. Pero Rahab recibió a los espías en paz. Estaban preparados para pelear con Israel cuando los atacara. Pero Rahab, esta mujer, de nuevo le dio la bienvenida al pueblo de Dios. Por su fe, su familia y ella quedaron a salvo. Por su incredulidad, todos los demás murieron. Ahora bien, la destrucción de los cananeos fue de gran ganancia social y espiritual para el bien de la humanidad. Eran un pueblo depravado, idólatra, malvado. Eran conocidos por sus prácticas groseras, perversas e inmoralidad sexual. Además de su crueldad general, entre otras cosas, solían poner, y esto es triste, hermanos, solían poner a bebés vivos en jarrones y colocarlos dentro de los muros de la ciudad mientras lo construían. Como un sacrificio de los fundamentos, estaban pidiendo juicio. En medio de la incredulidad pagana, Rahab confesó lo siguiente: yo sé que el Señor es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Josué 2:11. Su fe estaba en medio de todo, la barbaridad, crueldad. Ella fue amable. Recibió a los espías en paz. Ella aferró su vida al hecho de que Dios había dicho que Él salvaría y protegería a su pueblo Israel. Y ella quería estar al lado de Dios. Tuvo la valentía de la fe, subraye, tuvo la valentía de la fe. Rahab, por su fe. Y esto es interesante. No solo logró salvarse, sino que recibió honra. Oiga usted, fue madre de Boaz, quien se casó con Ruth, la tatarabuela de David, con la cual se convirtió en ascendiente de Jesús. Vea el libro de Mateo 1:5. A Dios sea la gloria. Bendiciones, hermanos.